está grabando. Les recuerdo que las participaciones pueden o no poner la cámara, pero si me gusta que pongan el micrófono. En este caso pueden ustedes decidir si tienen acceso o no. Si ponen la cámara, recuerden desactivarla, sobre todo para aquellos compañeros que tienen una conexión bastante lenta. Entre más cámaras abiertas haya, más se les tarda en llegar su imagen o pueden llegar a perder la conexión. Buenos días, Noeri. Buenos días. Apagamos tantito la cámara, ya ahorita que nos toque participación, para que los compañeros que tienen señal lenta solo tengan una de video. Ok, bueno, comenzamos. Me dio gusto ver sus participaciones. Ayer vi que había arriba de 40 participaciones en el foro número 2. 40 participaciones es un buen número, sobre todo considerando que es una primera tarea. No, aunque la fecha esperada era para ayer, el último minuto de ayer 25 de noviembre, todavía va a estar disponible con menos calificación, pero vale, va perdiendo poca calificación conforme pasan los días. Este fin de semana, si alguien no la tiene, que creo que no es el caso, pero si alguien no la tiene de los que están aquí, la puede aún subir. De los que he visto que hay menos es en la primera participación, en el primer foro, en el foro de presentación. Recuerden, ese también es una actividad y es muy sencillo. Ahí solo entran y básicamente me ponen lo que platicamos nosotros de quiénes son, cuál es su lugar de trabajo, qué grupo están atendiendo, generalidades. Es una presentación. Ustedes podrán decir, bueno, yo ya lo dije en participación en clase, pero detrás de este esfuerzo hay otros maestros que también están colaborando con nosotros. Entonces, pues ellos también es importante que tengan registro, conocimiento de cómo es nuestra clase, cómo son los alumnos con los que estamos trabajando y en cierta medida podamos adaptar el contenido del curso, de las exposiciones, de los materiales para cumplir con las necesidades y expectativas. ¿Quién me quiere platicar un poco acerca de lo que encontró en las lecturas que tuvieron que hacer antes del foro número 2? ¿Cómo las encontraron? ¿Qué les parecieron? Me gustaría, ahorita vamos a ver aquí, bueno, voy a ver si hay personas en sala de espera. Está Landy, está admitiendo. Hola Landy, buenos días. Somos 18 personas. Me gustaría escuchar a 5 o 6. Recuerden que sus demás compañeros también tienen que participar. Vamos haciendo participaciones concisas de 1 minuto, minuto y medio, para que podamos tener diversas participaciones. Le cedo la palabra a quien quiera comenzar. Recuerden, pueden abrir cámara y micrófono o solo el micrófono. Adelante. Yo, profe. Hola, hola. A ver, por aquí Alma, ¿verdad? Andrea. Andrea. Ok, ya te vi, Andrea. Vi que abriste tu micrófono. Adelante, por favor, y quien se quiera formar segundo, abra su micrófono y empezamos después de Andrea. Andrea, adelante. A mí me llamó mucho la atención la lectura de la planeación, porque como docentes a veces nos hacemos omisos de tenerla a la mano. Y lo que nos mencionaba la lectura era que teníamos que tener importante la planeación, no solamente el borrador o decir, es que no la traje o algo, porque luego los aprendizajes para los alumnos no son los esperados. Y a partir de ello se tiene que hacer una reflexión con los alumnos con la planeación, qué aprendieron, cómo lo hicieron, qué nos salió mal, y eso me gustó mucho porque como docentes a veces decimos, la planeación pues la hacemos y ya, pero es más allá de hacerlo porque tiene un significado muy importante para los estudiantes. Se me hace muy buen punto el que tocas, muy buena reflexión. Voy a volver sobre él ahorita que terminen las participaciones.
pero se me hace bastante relevante y ahorita les comento mi analogía. Muchas gracias por tu participación, Andrea. Para darle fluidez, primero dejamos que participen varios. Gracias, Andrea. Adelante, Carlos Eduardo. Veo que tienes levantada tu mano. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Miren, fíjense que a mí se me hizo bien curiosa una cuestión ahorita que estaba leyendo los textos. Desde que salí de la normal hasta el día que empecé a leer estos textos, yo utilicé indiscriminadamente las palabras estrategias, metodología, cognición, conocimiento, ¿verdad? Creyendo que dominaba el significado de estas palabras, ¿verdad? Y ahorita que estoy leyendo o que leía sobre la marcha, ¿verdad? Me doy cuenta que no domino esos significados y me tuve que remontar a lo más básico, ¿verdad? Al diccionario, ¿verdad? Para ver si es cierto que lo que yo creía que era el significado de cada palabra, pues era, ¿verdad? Me doy cuenta que muchas veces malutilizo estas palabras, ¿verdad? Entonces, ese sería mi primer punto. Otra cosa, pues leer estos textos me remontó a otros autores, ¿verdad? Aquí cuando mencionan a Freire, ¿verdad? Con esta terminología del percibido destacado, dije, bueno, pues yo ya había leído esto, ¿dónde lo había leído? ¿Dónde lo había trabajado? Y pues me tuve que remontar otra vez a algunos textos que encontré en internet, ¿verdad? Para no indagar en libros, para retomar eso en cuenta. Ahorita que la maestra anterior participaba y decía sobre la planeación, en ese texto me llamó mucho la atención lo del diario que llevaron los maestros para trabajar sobre sus propias acciones, ¿verdad? Una herramienta que nos manejan mucho a los maestros es que llevemos un diario anecdótico de clases para, para ir registrando lo que hacemos, pero solamente registramos lo que hacemos sin ninguna otra función. Parece mentira, pero solo cuando hay algún problema, alguna inconformidad de padre de familia, es cuando nos remontamos a ese diario para ver qué se trabajó ese día, si el niño se portó bien, si el niño se portó mal, ¿verdad? Muy Pero bien, no le damos esta utilidad de ver lo que nosotros hicimos, cómo lo hicimos y si lo pudimos haber hecho mejor o más efectivo, ¿verdad? Me parece, Entonces, me parece muy buena y rescatable. Lo que estás diciendo es, yo me iría sobre todo el punto con el que iniciaste, las palabras, lo voy a retomar en un momento más. Considero que es muy válida y acertada tu participación y voy a regresar sobre ese punto, lo de las palabras y los conceptos que nos decías. ¿Vale, Carlos Eduardo? Sí, maestro. Vamos con otro compañero. Les recuerdo que tratemos de ser, para que nos den bien los tiempos de la actividad y las sesiones, vamos teniendo alrededor de minuto, minuto y medio. Adelante, hay otras 4 personas que quieran participar. ¿Quién sería la siguiente? No es necesario que Yo, profe. participen sobre algo nuevo. Puede llegar un momento en que se agoten las cuestiones interesantes, pero quiero que participen. Adelante, Claudia. Buen día, maestro y compañeros. Después Hola. de leer las lecturas, me quedaron claros varios conceptos. Y ahorita lo que comentaba la maestra Alma de la planeación, me llamó mucho la atención que decía por ahí que más que pensar en lo que nosotros como docentes queremos enseñar, debemos de pensar en lo que nuestros alumnos quieren aprender. Y sobre todo, de qué manera. Y es ahí donde entra y me quedó mucho más claro el concepto de la metacognición. Porque sí, si bien es cierto, yo lo había escuchado ya en otras ocasiones y cuando me inscribí al curso, dije, pues no lo tengo muy claro, entonces sí es muy pertinente tenerlo presente. Y pues aquí más que nada que me quedó claro es que debemos de tener, cuando tenemos metacognición, la conciencia, es decir, ¿para qué aprendo? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿cómo lo aprendo? Eso sería, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso me agrada que lo saques a colación. Tu participación básicamente sería el resumen de lo que vimos ah, en la presentación de la semana pasada, y eso es destacable, ir comprendiendo qué es la metacognición, porque es un concepto que quizá de entrada puede asustar, desorientar, intimidar. Gracias, Claudia. Otras 3 participaciones, por favor, ¿quién gusta? Yo, profe. Hola, Alma, ahora sí, ¿verdad? Sí, soy Alma. Adelante, Alma.
Mi participación va relacionada a una de las lecturas donde nos habla de que la resolución de problemas ha sido objeto de investigación en muchos lugares y nos muestra ahí un ejemplo de algunos estudiantes que van a ser docentes de matemáticas. Y me llama mucho la atención cómo mencionan diferentes fases para poder comprender o para poder solucionar problemas. Me llamó la atención las 4 fases que menciona ahí, donde dice que la primera es la comprensión del problema. Es la base. Si el alumno no logra comprender el problema, entonces no va a poder avanzar en relación a ello. Primero tiene que leerlo bien, tiene que saber qué es lo que le está pidiendo el problema y qué es lo que tiene que, de ahí es donde va a surgir el plan que él va a idear para poder llevar a cabo la ejecución del problema, de las estrategias o las técnicas que vaya a utilizar para poder solucionarlo. Y después de eso, la visión retrospectiva, él después de haber hecho sus estrategias, utilizado lo que puso en práctica para solucionar el problema, tiene que ir a checar si realmente el proceso que llevó o las operaciones que realizó le dieron la respuesta correcta. Y me llama mucho la atención cómo dice que varios autores dan una definición de la metacognición y todos llegan a un mismo fin o todos tienen una misma visión. Todos tienen algo en común y que es el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para la resolución de problemas. Sí, sí tiene. Esa sería mi participación. Aquí quizá viene, por eso voy a retomar, quizá viene un poquito gracias, viene un poquito la confusión, es decir, estrategias metacognitivas, lo que mencionaba Carlos Eduardo, es lo mismo, no es lo mismo, pero por eso vamos a volver. Me parece muy destacable el punto que mencionas y veo o me parece ver que ya van encontrando por dónde es el sentido de la metacognición, que no es lo mismo que una estrategia, pero que sí tiene que ver con estrategias. Tengo 2 manos levantadas, Angélica Espino y Noeri Martín. Gracias, Alma. Adelante, Angélica, y finalizamos con Noeri. Sí, buenos días. Hola. Bueno, escuchando los comentarios de mis compañeros, coincido, por ejemplo, con la maestra Claudia y el maestro Carlos, de que, por ejemplo, a veces uno considera que ya tiene cierto dominio sobre algún concepto y lo aplica y lo vuelve a aplicar. Entonces, para mí el concepto de metacognición, yo ya lo había escuchado otras veces yo lo tenía en mente como que yo analizar qué procesos hacía el estudiante, o sea, qué procesos cognitivos. Sin embargo, con las lecturas me doy cuenta que no es solamente eso, sino como que esa reflexión introspectiva, lo voy a llamar así, de yo mis procesos de aprendizaje, pero no solamente los míos, sino que el estudiante sea consciente de sus propios procesos de aprendizaje y trabaje con ellos. Entonces, para mí eso fue muy importante porque, digo, a veces utilizamos términos o conceptos sin realmente saber un significado o tener un significado más amplio de ellos. Entonces, para mí, pues fue importante estas lecturas y sí cambió mi noción sobre la cognición, diría mi participación. Angélica Espino, ¿verdad? Ok. Y vas a ver cómo lo vamos a ligar con el contenido de ahora. Me da gusto que vaya quedando claro. Y tu participación nos sirve para ligarlo específicamente con el contenido que vamos a tener en esta sesión. Gracias, Angélica. Noeri, adelante, Noeri. Creo que ya ni me dejaron nada, profesor. Pero Adelante, la adelante. intención era ser un poco Adelante. más crítico en el sentido de que la primera vez que leí el texto me remontó mucho a la comprensión lectora. Fue la primera vez que escuché la metacomprensión. La escuché en aquel entonces que la comprensión lectora, la estrategia era que la metacomprensión era cómo leo, qué entiendo, qué comprendí y qué estrategias puedo utilizar para comprender mejor el texto. Entonces, al trasladarlo aquí a estas estrategias de aprendizaje, me fue familiar, pero también me fue familiar muchas dudas, entre ellos
dice el estudio que leímos que al final solo algunos estudiantes pudieron comprender o identificar las estrategias de las estrategias para aprender, ¿no? Si mal no recuerdo, fueron de los 10 estudiantes que analizaron, solo fueron unos pocos los que tuvieron conciencia de ellos, porque si definimos metacomprensión o la estrategia metacognitiva lo definíamos como ser conscientes de cómo aprendo y cómo gestionar dicho aprendizaje. En este caso, el reto que yo veo aquí es, mis alumnos en cierta manera ya lo hacen, pero de forma inconsciente. El reto que tengo yo aquí es cómo hacer ellos, cómo yo avisoro o avisto el reto de cómo hacer posible que mis alumnos sean conscientes de que sus estrategias mm, son estas para aprender o cuáles no, y cuáles de plano no lo van a ver como una estrategia, sino como una especie de evaluación. Me parece muy bien. Vamos con tu participación. Vamos a cerrar. Es muy acertada y quiero cerrar. No quiero dejar abiertos todos los hilos que se sacaron. Muchas gracias, Noeri. Quiero cerrar sobre todos. De repente las palabras pueden confundirse y pueden, como decía el maestro Carlos, podemos llegarlas a ocupar indiscriminadamente como sinónimos, mencionarlas sin un contexto adecuado. Esa es la intención de la primera sesión y de las primeras lecturas, que ustedes vayan teniendo una base sólida, una base conceptual muy estable, que vean que si bien son palabras que se usan en el mismo contexto, no es lo mismo una estrategia que la metacognición, no es lo mismo la metodología, no nos vamos a meter mucho en esa palabra, que la estrategia. Entonces, esto fue lo primero, acabamos en la primera semana, primer módulo, tanto en la sesión sincrónica como en las lecturas, de hacer lo que serían las bases, los cimientos de una casa. Ya tenemos eso. Hoy vamos a pasar a un segundo plano, a hacer las primeras bardas. Vamos a ver cuestiones un poco más específicas, no tanto, siguen siendo conceptuales, pero ya son más enfocadas en puntos aplicables dentro del accionar del maestro frente a los alumnos. Como les repetía, como les decía la primera vez, les repito, no queremos solamente dar recetas. Receta de estrategia metacognitiva 1, 2, 3. Eso puede verse en cualquier contenido que descarguemos de internet y no se juzga la calidad. Pero dado que estamos en un ámbito de preparación, de estudio y queremos llegar un poco más adentro, no a una construcción teórica por parte de los maestros, pero sí a una comprensión, como veo que ya les está quedando claro, de lo que es el concepto, de dónde a dónde abarca, qué pudiera ser y a dónde puedo llegar conociendo los límites, alcances, capacidades de este concepto particular. Vamos ahora a la presentación, son las 9:30. La presentación de hoy la vamos a hacer aproximadamente de unos 40-45 minutos y el resto de la sesión vamos a hacer una actividad para poder completar las 2 horas de sesión. No tengo a nadie en sala de espera, no tengo a nadie en sala de espera. En lo que voy poniendo la presentación, si gustan acercarse un lápiz, una pluma, una taza de café, un tamal, por favor, con todo. Ya se vienen los tamalitos. Vamos poniendo la presentación. Aquí la tenemos lista. Vamos a darle compartir. Quiero compartir.
Ahí estoy compartiéndoles ya la presentación en pantalla completa. ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Entendido. Y vamos a poner por acá el mouse. ¿Se observa el trazo que estoy haciendo con la pluma en sus pantallas? Sí, sí se observa. Muy bien, comenzamos. Este es el curso de estrategias metacognitivas, ya lo habíamos visto. Vamos a la segunda. Hoy estamos en el módulo 2, que son las estrategias metacognitivas. Vamos a ver la cuestión sobre la cual nos vamos a centrar es sobre las cuestiones de planeación, monitoreo y evaluación dentro de las estrategias cognitivas. Ya no son, como les comentaba, cuestiones tan conceptuales, son cuestiones procedimentales, pero aún así no es una receta, sino una, podríamos llamarle, metodología de las partes en las cuales consiste o de cómo podemos desglosar las estrategias metacognitivas dentro de estos tres sectores que las comprenden. Tenemos, bueno, las tareas no las vamos a ver ahorita, esto es lo del proyecto y lo de los porcentajes. Recuerden, 10% de las sesiones, 10% de asistencia se toma de las sesiones, 10% de calificación, hay un 10% de participación en la sesión. Voy también a valorar, estoy anotando nombres, y voy a valorar en caso de que no alcancen a participar todos. Ahorita veía que José Palomino tenía la mano levantada, pero voy a valorar también mediante el grupo, si el grupo está activo, si veo que hay una variedad de voces que no son las mismas personas siempre, pues voy también a ponderar, porque sé que no todos somos un grupo grande, es un grupo de 50 maestros. Si entráramos todos, pues tan solo con la pura participación tenemos para llenar fácil una hora. De a minuto y cachito cada uno, son 50 y tantos minutos, una hora. Y el 60% es el proyecto de aplicación escolar. Este lo vamos a ver más a fondo en la tercera sesión. Este se trabaja ya en la cuarta semana, nos tocaría después de nuestra sesión. La sesión la vamos a tener el sábado 10, si no me equivoco, de diciembre, y después en esa semana hay que elaborarlo, pero no lo vamos a ver a enfocar desde ya en la cuarta semana, sino desde la siguiente, que creo que es 3, el sábado 3. Lo vamos a trabajar y lo vamos a ver aquí en clase. Así que no se preocupen, va a estar enfocado en retomar los elementos que vamos adquiriendo tanto en las sesiones sincrónicas como en las lecturas, y de esa manera podemos llegar a una conclusión bastante aceptable tanto para el contenido del curso como para sus expectativas. Muy bien. Objetivo de esta sesión de estrategias metacognitivas es identificar los elementos básicos de un ambiente de aprendizaje idóneo para las matemáticas y las ciencias que promuevan los aprendizajes metacognitivos. Regresamos. Lo que vamos a trabajar hoy es identificar los elementos básicos de un ambiente de aprendizaje idóneo para la enseñanza de matemáticas y ciencias que promueva los aprendizajes metacognitivos. Adelante, paso. Las referencias las tenemos en pantalla.
y están también en el módulo 2. El módulo 2 ya se encuentra activo dentro de la plataforma. La primera es de Cázares, Páez y Pérez. Son maestros y compañeros doctores de aquí de la universidad que realizaron un artículo enfocado en tener los elementos teóricos, tener una discusión entre y con los elementos teóricos para poder entender de mejor manera las prácticas docentes mediadoras en las estrategias metacognitivas en la solución de tareas matemáticas. Es un artículo científico publicado en un apartado de ensayos y lo vamos a revisar para la segunda parte de la actividad sincrónica y también para la tarea. Y el primero es una lectura que también está en la plataforma. Esta no es obligatoria. Esta es cómo autorregulan nuestros alumnos, revisión del modelo cíclico de Zimmerman. Por ahí pudiera haber alguien que ya lo haya visto o estudiado a Zimmerman. Y básicamente es la bibliografía sobre la cual descansa gran parte de las diapositivas que vamos a ver. Si alguien quiere hacer la lectura adicional, muy bien, pero no es del todo obligatoria, no es obligatoria. La que vamos a ocupar es la primera, la de discusión teórica sobre las prácticas docentes mediadoras para potenciar estrategias. Bueno, comenzamos. Elementos básicos de un ambiente de aprendizaje para promover aprendizajes metacognitivos. Tenemos consciente que como docentes manejamos bien el término aprendizaje, pero quizá el que pudiera darnos un poco más de lata sería el aprendizaje metacognitivo. No entiendo por qué me está regresando esto, pero bueno. El aprendizaje metacognitivo. La clase de matemáticas y ciencias es un espacio ideal para fomentar las estrategias relacionadas con la metacognición. Ya habíamos visto que la metacognición es poder conocer o poder entender cuáles son mis procesos de aprendizaje, cuáles son mis procesos de pensamiento y poderlos controlar, ya sea de manera deliberada o no. Es necesario identificar qué estrategias promueve la o el profesor al enseñar contenidos, cómo lo hace y en qué momento de la clase ocurre. Aquí regreso a la parte que nos comentaban en sus participaciones acerca de que no es solo importante tener en cuenta la planeación para conocer el objetivo, sino reflexionar acerca de dicho objetivo. Tener en cuenta a dónde queremos llegar, por qué queremos llegar ahí y de qué manera estamos llevando al alumno. Entonces, aquí destacamos la cuestión de qué estrategias promueve al enseñar contenidos y en qué momento de la clase ocurre. No en todo momento de la clase, y ustedes lo saben muy bien, ocurre un aprendizaje. Hay momentos muy específicos donde incluso ustedes como maestros pueden notar que el alumno, pueden notar que el grupo se encuentra más receptivo, ya sea por cuestiones ambientales, que no está haciendo ya tanto frío, no está haciendo tanto calor, por cuestiones de cansancio de los alumnos, quizá en la mañana llegan muy despiertos y ya en la tarde se encuentran adormilados. Entonces hay distintos momentos, incluso dentro de un mismo contenido, ustedes pueden ir viendo a qué hora o dentro de qué parte del contenido el alumno es más propenso a lograr ese estado de, lo entendí, ya me quedó claro. Todo esto nos va a servir para poder identificar cuándo soy metacognitivo. Aquí estamos tomando un punto medio, no estamos siendo totalmente profesores y no estamos siendo totalmente alumno, estamos
tomando un papel en el cual para entender, comprender y poder aplicar las estrategias metacognitivas, nos colocamos en medio y estamos pisando ambos terrenos. ¿Cuándo soy metacognitivo? Se practica la metacognición cuando se tiene conciencia de la mayor dificultad para aprender un tema que otro, cuando se piensa que es preciso examinar todas y cada una de las alternativas de una elección múltiple antes de decidir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota de algo que puede olvidarse. Ojo, aquí ya estamos hablando de estrategias específicas que no necesariamente tienen que ver con una o todas las personas, más bien con todas las personas, que pueden ser particulares. Puede haber quien dice, yo necesito examinar todas y cada una de las alternativas en una elección. Hay quien basa su conocimiento o no su conocimiento, sino la adquisición de su conocimiento en tener primero el panorama completo y decidir sobre ese panorama completo si lo que está estudiando es correcto, si el concepto que le dicen es correcto, cuáles son los argumentos de validez de ese concepto que está aprendiendo y de ahí tomar una decisión. Por otro lado, hay quien dice, no, yo puedo aprender sin necesidad de tener todo el panorama completo, pero necesito tomar nota de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque sé que esto puede tender a olvidarse. Puede tender a olvidarse. Con esto recuerdo y les comparto una cuestión que me decía un director de un lugar donde trabajé. Me dice, más vale tener una mala nota que pensar que se tiene una buena memoria. Y es cierto, la memoria es algo volátil y ante la gran cantidad de cosas que tenemos que usar la memoria en estos tiempos, no solo las cuestiones de enseñanza y aprendizaje, sino cuestiones de vida, de socialización, de manejo de tecnología, de tratamiento del entorno, se vuelve todavía más volátil y necesitamos estarla llenando y vaciando constantemente la memoria. Y nos enseñamos a nosotros, como docentes nos enseñan y nosotros transmitimos eso que nos enseñan, pocas estrategias reflexionamos poco sobre esas cuestiones estratégicas. Una de ellas, ya estamos aterrizando en cosas bien específicas, tomar nota de aquello que se puede olvidar. Vamos con la segunda parte de esta diapositiva. Los planificadores de problemas efectivos planifican y realizan un seguimiento de qué tan bien van las cosas a medida que implementan sus planes. Si me da gusto que esta parte de la diapositiva, esta segunda parte bien específica, haya salido ya desde la reflexión de las lecturas que realizaron. Ahí nos hablaban de las planificaciones, de que es necesario tenerlas a mano, es decir, aquí nos lo explica, darles un seguimiento de qué tan bien van. La maestra, creo que una de las maestras fue la que nos comentó que no debíamos de dejarlo solamente, ok, ya hice mi planeación, ya la entregué, me voy y doy clases de la manera como quiero, como siento, y no está mal. No está mal, tenemos que adaptarnos a la situación, al calendario escolar, a cuántos alumnos fueron, a que si ese día de repente ocurrió alguna cuestión inesperada o imponderable. Pero sí es importante el tener un seguimiento de qué tan bien van las cosas. Eso nos va a permitir tener un control del aprendizaje. Si parecen estar progresando, si continúan, si hay dificultades, si reevalúan y se consideran alternativas. Por ahí un maestro también a la hora de la participación
nos comentó acerca de la reflexión de cómo voy, de hacer un punto de corte y ok, cómo voy, hacia dónde voy. Eso lo vamos a ver en la última parte de estos contenidos. Permítanme, creo que tengo un alumno que no está pudiendo entrar. Estoy contestando. Muy bien. Continuamos. Siguiente diapositiva. Metacognición. Ya tenemos más manejo de este concepto, ya no nos asusta, ya podemos relacionarlo más con la cognición de entrada, el conocimiento, lo que aprendemos, las cuestiones específicas, procedimentales, conceptuales. La metacognición es cómo lo aprendemos. Conocimiento cognitivo o metaconocimiento y conocimiento metacognitivo o autorregulación. Entonces tenemos dentro del conocimiento cognitivo o metacognitivo, tenemos un conocimiento declarativo de que un alumno tiene acerca de las interacciones. Este conocimiento o este proceso nos ayuda a entenderlo si vemos, ¿dónde está el mouse? Aquí está el mouse, aquí está ya el puntero. Si vemos que el alumno no tiene solamente, no es el aprendizaje aislado. Ya entendimos que tenemos por un lado el aprendizaje y por otro lado la metacognición, pero dentro de la metacognición tenemos dos etapas bien definidas. Por un lado, el conocimiento que un alumno tiene de las interacciones, es decir, el conocimiento uno de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, uno. Dos, el conocimiento de la tarea y sus demandas. Y tres, el conocimiento de la estrategia que se puede utilizar. Si el alumno tiene conocimiento de cuál es la estrategia que puede utilizar, ya va de gane. Si aparte tiene un conocimiento, una comprensión, no solo una lectura de, ok, voy a hacer esta tarea, lo puedo leer, lo puedo entender por encima, superficialmente, pero si ya reflexiono, tengo conocimiento de que esta es una tarea, de que, por ejemplo, una cuestión bien distinta. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un resumen y un ensayo? Me gustaría escuchar dos participaciones. Adelante, Luis. A mi entender, un resumen es copiar las mismas ideas que marca el texto y un ensayo es debatir las ideas del texto. Ok. A ver, me gustaría escuchar otra opinión. Gracias, Luis. Ahorita cerramos las participaciones. Anel, en este caso, tienes levantada la mano y Juan Conchas. Ay, José Palomino. Ahorita te doy la palabra en la siguiente participación. Sí, está bien, profesor. Anel, adelante, por favor, Anel. Muy bien, en el resumen se hace una selección de las ideas principales a partir de una lectura y es prácticamente copiarla tal y como está y reescribir, pues. Y en el ensayo, pues ya vemos otras habilidades que demuestran los alumnos, como la argumentación, el análisis, la reflexión, incluso la justificación, ¿sí? A partir de lo leído y de lo entendido. Ok, ahorita cerramos las participaciones. Anel, digo, gracias. Juan Conchas, adelante para poder cerrar sobre las ideas tuyas y de tus compañeros. Bueno, pues sí, algo parecido a lo que dicen los compañeros. Un resumen, pues es lo esencial de lo más importante que tenemos en un texto, las palabras clave, las ideas principales que ya mencionaron, y pues un ensayo es todo lo que uno puede aportar o dar opinión sobre un texto.
Y pues también formaron, a lo mejor dar un criterio acerca de esa lectura, la opinión que nosotros tenemos sobre lo que el escritor hace. Ok, gracias Juan. Cierro sobre los tres compañeros. Me da gusto saber que tienen una comprensión bastante específica y muy clara sobre las diferencias que existen entre lo que sería un resumen y un ensayo. Quiero destacar que no todos los profesores que conozco tienen esta comprensión de lo que es un resumen o un ensayo, y lo he escuchado indiscriminadamente. Quien solicita, sí, quiero un ensayo, se acerca el estudiante, maestro, no entiendo qué es un ensayo. Sí, rescata las ideas y cópialas y pégalas. No es lo mismo. Un resumen, lo definieron ustedes perfectamente, es retomar las ideas y volver a hacer una estructura comprensible, lógica, hilada, coherente, pero con todo lo que rescaté. En un resumen no necesito de meter nuevas ideas o de meter una interpretación sobre esas ideas. Lo que necesito es volver a hacer un análisis, volver a hacer un diseño coherente con esa abstracción que se le hizo. En inglés el resumen se equipara a la palabra abstract. Entonces es como abstraer, ok, tengo estas 5 partes, todo este espacio es el que contiene mi lectura, pero solamente voy a reducirlo a este espacio pequeño. Y el ensayo me gustó como ustedes lo están definiendo, de una manera de que se tienen que discutir las ideas, de que se tiene que... Hola Juan Javier, si gustas apagar tu cámara para la conexión de los maestros que tienen menor ancho de banda, no se les haga pesada. El ensayo lo ven como una discusión de las ideas. Voy a tomar las ideas, pero voy a poner mi postura, voy a argumentar en torno a esas ideas y voy a establecer de si estoy de acuerdo o estoy en contra. Entonces, si el alumno, regresamos al contenido de la diapositiva, si el alumno tiene un conocimiento de las tareas y sus demandas, ¿por qué las demandas? Bueno, porque ya sabemos que no es lo mismo la demanda cognitiva que nos va a requerir, se está activando, la demanda cognitiva que nos va a requerir un resumen, se lo puede hacer un alumno de cuando comienza a ver un tema, sea del grado que sea. Hay gente que dice, es que los alumnos de universidad ya pueden hacer un ensayo. Mi primera sesión, háganme un ensayo de esto, maestro. Todavía no conocemos los conceptos, todavía no los hemos estudiado, todavía no nos familiarizamos. Para yo poder hacer una discusión de los conceptos, tiene que haber pasado al menos 2 o 3 sesiones donde yo ya no solo los haya leído, los hayamos discutido en clase, los hayamos argumentado, hayamos visto ejemplos. Sí, yo sé lo que es un ensayo, soy un estudiante de universidad, pero no puedo hacer el ensayo sobre un tema que usted tiene 10, 15, 20 años enseñando a la primera. Ah, ok. Eso es tener, es argumentar con base en los procesos metacognitivos, en el conocimiento cognitivo o metaconocimiento. Finalmente, aquí lo recorrimos al revés. Si el alumno tiene conocimiento de sí mismo, no tanto como una reflexión psicológica, sino como enfocado a sus recursos cognitivos, pues va a ser más probable que tenga éxito en la consecución de sus tareas, porque va a saber, ok, yo dispongo de estos recursos cognitivos. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles serían? Me gustaría escuchar, Palomino, por favor. Tenemos ahí una participación pendiente. Si nos puedes dar algún ejemplo de cuáles serían estos recursos cognitivos. ¿Qué es lo que tú piensas que serían los recursos cognitivos?
O si alguna otra persona gusta participar, tengo 2 participaciones, José Palomino y otra persona. Sí, profesor. Considero que los recursos cognitivos son esos, podría ser los conocimientos previos con los que contamos para enfrentar un determinado problema. Si contamos con estrategias, ¿cómo podemos enfrentar esa situación que se nos plantea, ¿no? Entonces, básicamente sería el conocimiento previo que podría tener uno. Podría ser un ejemplo. Muy bien. Muy bien, me parece. José Trujillo, gracias José Palomino. José Trujillo, ¿estás de acuerdo? Veo que tienes la mano levantada. Y mire, yo primaria. Sí. Y muchas de las veces cuando nosotros trabajamos algún contenido en primaria, creemos que los alumnos con añadidura tienen ya ciertas habilidades y creemos que el trabajo lo van a sacar de una manera automática. Pero nosotros, por ejemplo, no trabajamos, bueno, que tenemos, de repente a veces no trabajamos cuestiones como ya lo manejaba el compañero, conocimientos previos, estimaciones, no sé, el compartir, no sé, visitar algún método de cómo resolver algún problema o debatir con los compañeros otro método para llegar al mismo camino. Entonces yo pienso que esas pudieran ser algunas de las demandas cognitivas que los alumnos tienen, ¿no? Porque vemos que los niños lo van a contestar y lo contestan de la misma manera, y eso no es cierto. Hay niños que tienen visiones diferentes de algún contenido. Es correcto y está muy bien planteado. Gracias, José. Gracias, José Palomino y José Trujillo. Esos son los recursos cognitivos, los recursos con los cuales cuenta el alumno. Si el alumno conoce, ok, tengo conocimiento de que me están pidiendo llegar a la multiplicación y yo ya sé lo que es la suma, pues entonces el caminito va a estar sencillo porque entiendo que la multiplicación es una suma de... es una suma de elementos, es una suma de factores, lo puedo entender de esa manera. Pero si el alumno no tiene el conocimiento sobre lo que conoce, es decir, no la capacidad de aprender, sino no puede hacer una reflexión sobre qué es lo que dispongo aquí, cuáles son las herramientas o los libros o los textos que yo ya tengo aquí en la cabeza, nos podemos quedar cortos. Por otra parte, en la segunda parte de esta diapositiva tenemos referencia al control metacognitivo o autorregulación del conocimiento. Se parecen mucho, pero sí tienen marcadas diferencias lo que tenemos en el metaconocimiento o la autorregulación del conocimiento. Esta parte de la metacognición ya es más enfocada en estrategias metacognitivas, que permitan regular el aprendizaje. Esta palabra la vamos a ver a lo largo del curso, autorregular el aprendizaje. Quizá pudiera entenderse la regulación como una manera de contención, ¿ok? Como cuando alguien dice, ok, no hagas todo el ejercicio de una vez, no llegues y corras desbocado, regula tu ejercicio, llega primero, calienta, haz un trote, vuelve a hacer estiramientos y ya después si quieres hacer sprint, si quieres correr 2 kilómetros y luego después de ese proceso vuelve a detenerte, vuelve a hacer un trote y al final hace estiramientos. Esa es la regulación, cómo veo el aprendizaje, no como un punto específico, sino como un camino a lo largo del cual tengo que ir haciendo uso de estas estrategias metacognitivas. Y también podemos entender las estrategias metacognitivas como las capacidades que tiene un alumno para utilizar el conocimiento de manera estratégica para solucionar una tarea o un problema. Las dos maneras de entenderlo son válidas. La primera es una manera más
procedimental y la segunda es una manera más práctica o aplicada. Por aquí me preguntaban, había un compañero maestro que estaba entrando ya al material de la sesión, al módulo 2, y me decía que el archivo, voy a hacer una pausa porque ahí viene el gas. Ya pasó con su bocina. Me decía el compañero que se encontró con que el archivo del módulo 2, de la presentación del módulo 2, era igual que el módulo 1. Le digo que sí, lo tenía que dejar lleno con alguna presentación antes de poder subir la que estamos viendo ahorita en pantalla. Terminando la clase, subo tanto el link de la grabación como el link de esta presentación, por si alguien tenía alguna duda. Juan Conchas y José Trujillo tienen ya la participación. Si me ayudan bajando la manita o dándole clic en la mano para si algún otro maestro va a participar, me aparezca. No me aparezcan como... Gracias. Muchas gracias. Bueno. Redondeamos. Metacognición, conocimiento de su propia cognición, lo que le permite regular su aprendizaje. Estrategias metacognitivas, conjunto de acciones que tiene el alumno para guiar sus operaciones y procesos mentales, el qué, y saber cómo utilizarlas o cambiarlas de manera eficiente para la solución de tareas. Ojo, vamos retomando o vamos teniendo en cuenta esta diapositiva, la anterior y parte de lo que vimos, bueno, parte de la lectura y parte de lo que reflexionamos, de lo que hemos reflexionado hasta ahorita, para hacer la tarea del foro 2. En el foro 2 tenemos que hacer una construcción de lo que es nuestra definición de las estrategias metacognitivas. Ustedes van a hacer su definición. Ahí en el módulo vienen las indicaciones, las vamos a ver igual, a reflexionar, a entender al final de la sesión. Pero ahorita que estamos viendo este contenido, quiero comentarles que tanto de esta diapositiva, de la anterior y en general de varias partes del curso, pueden tomar elementos para comenzar su participación. El foro 2, los foros, como ustedes ya saben, más que ser actividades muy, pues de un calibre, de ancho calibre en cuanto al requerimiento cognitivo, son más de tipo reflexivo. Vamos ahora a una parte que me gusta mucho. Este ciclo, ¿alguien me puede decir si ya lo conocía? El ciclo cognitivo social de autorregulación. Ya lo conocían, lo habían visto, lo habían escuchado. Quien lo propuso, el principal autor que lo propuso fue este autor que se apellida Zimmerman. Y ya varios autores le ayudaron a reflexionarlo o a contextualizarlo. ¿Alguien lo había escuchado este modelo? Planear, evaluar y monitorear. Bueno, asumo que no lo habían escuchado, asumo que no lo habían tenido en cuenta. Es un modelo muy útil para poder, ya estamos entrando en un terreno donde no solo estamos aprendiendo el concepto, sino aprendiendo la aplicación de ese concepto, aprendiendo cómo nos van a ayudar estos tres elementos para la solución de una tarea o de un problema. El autor Zimmerman es un autor muy reconocido en cuanto a los procesos de autorregulación de un alumno. Él lo manejó desde un inicio como autorregulación. Y por lo que hemos estudiado, ya hemos visto que las estrategias metacognitivas o la cognición tiene un alto grado de similitud con la autorregulación. Entonces, podríamos decir que este modelo de autorregulación cognitiva social
es un modelo que se acerca o que nos plantea las bases para entender cuáles pueden ser las estrategias específicas metacognitivas que se van a utilizar. Quiero que una persona me ayude a leer las 3 partes de este modelo cíclico. Yo. Adelante. La parte número 1 dice planear, diseñar o determinar el procedimiento para resolver la tarea. Posteriormente, monitorear, cuestionar si lo está haciendo de forma correcta y se sigue el plan para solucionar la tarea. Y finalmente se evalúa para comprobar que el plan y el procedimiento de lo realizado, el plan y procedimiento los ha realizado de manera correcta y vuelve el ciclo. Ok, Heidi, ¿verdad? Sí. Gracias, Heidi. Es un ciclo, y es un ciclo, pudiéramos entender que empieza con la planeación. ¿Creen que puede empezar con la evaluación? De hecho, sí, maestro, ¿no? Porque, mire, cuando uno ejerce una planeación, debe antecederse a los datos o a la información que tiene sobre los alumnos, ¿verdad? Se me hace muy complicado decir, voy a planear bueno, ahorita lo mencionaba un compañero, nomás que no me fijé su nombre, ¿verdad? Pues los conocimientos previos, ¿verdad? Pues es un punto de partida. Entonces, quizá... Ok, Carlos Eduardo, sí, perdón. te voy a poner en problemas. ¿Y qué usas para evaluar? Bueno, pues tenemos de entrada el diagnóstico, ¿verdad? A lo mejor es lo más sencillo para irnos ahí, ¿verdad? Y ya dependiendo del diagnóstico, pues, ¿verdad? Porque hay quien hace un simple examen, ¿verdad? Lo descargamos de internet y a ver qué sale ahí. Pero hay otras personas, bueno, yo lo vi en mi escuela, ¿verdad? Que el dictado, que la entrevista, que los gustos, vamos, se le fueron hasta sacarle qué inteligencia tenía el niño, ¿no? Que si era matemático, que si era musical, que si era, o sea, fueron a rescatar todos los puntos que pudieron para empezar a armarle un expediente a los alumnos, ¿verdad? Ok, me parece bien. Vamos a darle chance a alguien más para cerrar. Me quedo con tus participaciones. Ahorita cerramos sobre ellas. Gracias, Carlos. ¿Alguien más gusta participar? ¿Podríamos empezar con el ciclo en el monitoreo o solamente podemos empezar el ciclo en planear y evaluar? Adelante, Andrea, veo que levantó la mano. Como dicen de la evaluación en preescolar, nosotros evaluamos con una rúbrica, o sea, es distinta la evaluación. Nosotros evaluamos también con el diario y con la observación, porque a veces en el preescolar nosotros nos dicen, ¿cómo le hacen para evaluar a los niños si no ponen exámenes o algo? Entonces lo que nosotros, a partir de las acciones que hace el niño, se van registrando en el diario, que nosotros lo llevamos a cabo todavía, y a partir de ahí podemos sacar la evaluación de cómo realizó el niño el trabajo, qué se le dificultó, y a partir de eso, de las acciones que nos permiten eso, podemos meter a la planeación cuáles son las fortalezas y debilidades de los niños para mejorar el aprendizaje que hemos estado llevando a cabo. Entonces, Muy bien, Andrea. Y a ver, me gustaría cerrar, retomo esta idea. ¿En qué parte cae el diario? ¿En qué parte de estas 3? Pues yo lo puedo poner en el monitorear y en el evaluar. Correcto. No, bueno, cuando ya tienes el diario completo, que dices, ok, ya tengo un seguimiento de 30 días, 20 días, quizá hasta una semana te sirve, pero el diario en sí, el diario fuerte, es el monitoreo. Tú lo describiste perfectamente. Llevar un registro de las actividades de los niños para después hacer, quizá te fuiste un poco, no pudo entenderse que te había sido, ok, llevo el registro del diario durante tanto tiempo y después planeo, pero antes de esa planeación me estás demostrando que tú la metacomprensión que haces del monitoreo es una evaluación.
yo ya tengo un monitoreo de, no sé, de 7 días. Al leer yo ese monitoreo, por muy breve que sea la lectura, estoy haciendo una evaluación y con eso ya puedo tener elementos para llegar a una planeación. Me parece muy adecuado como tú lo dijiste, porque el punto más fácil de irnos a entender este ciclo como un comienzo es la planeación, o como nos dijo el maestro Carlos, una evaluación. La planeación, ok, empieza con la planeación, no, ok, pero necesito evaluar antes de planear. Y tú ahorita me estás diciendo, pero necesito monitorear antes de evaluar. Y alguien podría decir, es que para monitorear, alguien tuvo que planear el diario. Quizá tú no lo hiciste, tú llegas y te dicen, a ver, tienes que implementar este diario por 7 días o por X número de días y después vamos a hacer una evaluación rápida para volver a hacer la planeación. Pero el monitoreo se hizo a partir de alguien que planeó el monitoreo. ¿Alguien tiene una participación más sobre este? Vamos a reflexionar más a fondo sobre cada una de las partes, pero de entrada quisiera, si alguien tiene, darle espacio. Angélica Espino, veo que levantaste la mano. Adelante, Angélica. Y pues considero que realmente sí seguimos ese ciclo. Por ejemplo, también en el hecho de nosotros realizar nuestra propia planeación. Empieza uno a planear ciertas actividades, pero hay un momento, bueno, así lo hago yo, en que me detengo y digo, a ver, esta actividad sí va a llegar al objetivo que quiero que se logre, o sea, de solucionar esta tarea o este problema. Entonces yo considero que ahí yo estoy monitoreando el propio proceso para si sí se va a llegar a solucionar, no sé, la tarea o la actividad. Después voy al momento de evaluar, o sea, qué realmente sucedió, si sí se cumplió o no se cumplió. Pero antes de eso yo ya tomé notas, o sea, qué sí logró el alumno, qué sí logré yo como maestra, por ejemplo, de abarcar en el tema. Entonces considero que realmente sí se está haciendo ese plan. Monitorear, yo, por ejemplo, considero que también sería parte, pues, la observación. O sea, la observación y las participaciones analizar la observación y participación de los estudiantes por medio de toma de notas. Entonces yo pienso que sí se sigue ese proceso, ese ciclo. Ok. Gabriela, gracias Angélica, gracias, me parece adecuada tu participación. Tengo también aquí a Gabriela, vamos haciendo una participación rápida. Gabriela, adelante, te escuchamos, Gabriela. Me parece que no escuchamos tu micro, a lo mejor no está bien conectado. Si gustas en lo que lo revisas, Gabriela, ahorita te vuelvo a dar la palabra en una de las diapositivas que vienen. Vamos a estar hablando sobre lo mismo, no nos vamos a cambiar de tema. Y también a Sergio, ahorita en una de las diapositivas que vienen, porque no te escuchamos, vemos que tienes tu micrófono abierto, Gabriela, pero no te alcanzamos a escuchar. Bueno, me adelanto, si gustas checar tu micrófono, Gabriela, y ahorita en las presentaciones que son, o en los enfoques que vamos a hacer de cada una de las partes, retomamos esa participación. Ya vimos lo que es el ciclo, me da gusto que vayan haciendo la conexión bien específica de cómo bajar estas cuestiones teóricas, este modelo, a lo que hacen, a lo que plantean, a lo que planean, a su trabajo diario, porque eso significa que no se va a quedar en el limbo, no es un conocimiento que lo vamos a tener almacenado 3, 4 días, lo vamos a usar para un examen y se acabó. Nos indica que estamos en el camino correcto de darles herramientas conceptuales para entender cuál puede ser un fundamento teórico de las acciones que nos hemos enseñado a hacer por práctica o nos enseñaron a hacer algún maestro sin ningún fundamento teórico o las hemos observado. Son acciones comunes, son acciones que incluso puede hacer una persona que no tenga un alto grado de estudios. Bueno, llego a este lugar, necesito hacer algo, no puedo hacer algo productivo, eficiente, si primero no monitoreo y después evalúo
y después de esa evaluación hago una planeación, pero antes de monitorear ya planeó lo que iba a hacer. Es un ciclo y tiene como tal diversos puntos de entrada. No tenemos un punto definido de inicio, pero si lo comprendemos de esa manera podemos entender que nos da la posibilidad de integrarnos o de integrar el proceso al cual queremos llegar dentro de diversas, o en 3 puntos distintos. En específico, para nuestra tarea como docentes, planear qué tengo que hacer para dar respuesta a la tarea matemática. ¿Quién me ayuda a leer estos 2 puntos que tenemos en la diapositiva? Yo, maestro. Adelante, Vero. Soy Ena. Adelante. Planear. ¿Qué tengo que hacer para dar respuesta a la tarea matemática? Cuando el alumno se enfrenta a una tarea e involucra la motivación, los procesos cognitivos y su esfuerzo para resolver la tarea, de modo que lo lleven a establecer el procedimiento a utilizar. Adelante. Implica que el alumno analice la tarea a partir de sus conocimientos previos, que la descomponga en indicaciones o identifique los datos clave para determinar cómo resolverla de acuerdo con sus características particulares, las habilidades y el tiempo que disponga. Muchas gracias. Ena, ¿verdad? Ena Solís, ya lo estoy viendo acá. Sí, profe, gracias. Gracias por tu participación. La primera idea ya la hemos discutido, ya la hemos debatido. Los procesos cognitivos son necesarios para que tenerlos en cuenta para que el propio alumno pueda saber cuál va a ser el esfuerzo que le requiere la tarea. Esta segunda idea, voy a seleccionarla por acá. Esta segunda idea implica que el alumno analice la tarea a partir de sus conocimientos previos. Yo me iría o le daría bastante peso a esta idea. Descomponga en indicaciones. En ocasiones el alumno quiere abarcar todas, y lo digo porque seguimos siendo, ustedes son en este momento alumnos. Yo sigo siendo alumno cuando tomo cursos de capacitación o de actualización para poderles impartir clase. Y aún así me sorprende que sigue habiendo partes o actividades específicas que siento que son complejas o que van más allá de lo que se requiere o que no las entiendo de primera manera y después me doy cuenta de que no estoy haciendo este proceso básico, este proceso, por eso esta palabra yo la recalcaría mucho, descomponer. Necesito descomponer las indicaciones. Si descompongo las indicaciones de una tarea, si puedo identificar los datos clave, puedo entonces saber qué es lo que necesito, qué es lo que se espera de mí. No estoy trabajando sobre algo abstracto. Vamos a reflexionar. Esta diapositiva nos invita a que podamos reflexionar sobre lo que el alumno, la manera como lo está entendiendo y cómo podemos propiciar que el alumno descomponga en indicaciones, pues no dándole un párrafo completo de 7, 8 líneas, o en este caso para los que trabajen con grupos menores, siendo bien enfático en dónde empieza la idea 1, dónde empieza la idea 2, dónde empieza la idea 3. Separándolas, dándole su espacio. Vamos acompañando a que el alumno, ante una tarea, que normalmente las tareas suelen ser actividades que nos llevan a territorios poco conocidos o a territorios que apenas estamos conociendo, esté consciente de lo que implica, pero que pueda entender todas y cada una de las indicaciones. Si primero es leer, vamos a ser bien enfáticos. 1, leer, y palabras grandes me refiero a si lo estamos manejando en diapositivas o si estamos en el pizarrón,
poner un concepto acá, otro concepto, un concepto aquí, otro concepto acá y otro concepto acá. Que el alumno pueda visualmente conectar la descomposición de indicaciones y entenderlas y abordarlas. Ok, primero tengo que llegar aquí. Tengo que llegar acá al final, pero ahorita no me preocupo por estar acá. Me preocupo por llegar aquí. Esto es lo primero. De esta manera va a poder ser más consciente de las habilidades que necesita y del tiempo que dispone. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Alguien me gusta ayudar con el contenido de esta diapositiva? Es continuación de la anterior. Yo, profe. Adelante, por favor. Planear. ¿Qué tengo que hacer para dar respuesta a la tarea matemática? Se establece metas y elabora un plan de acción donde elija la estrategia de tipo cognitivas y relacionadas con el manejo de recursos didácticos y matemáticos. Identifica creencias de tipo motivacional que repercuten en sus acciones en relación con el cumplimiento de la tarea. Por ejemplo, darse cuenta de la capacidad que tiene para cumplir con un determinado nivel de desempeño en la tarea. Creer que tiene posibilidad de éxito al realizar determinada tarea. Identificar el grado de importancia que el alumno le asigna y refleja el compromiso que tiene para realizarla y comunicarla. El alumno trata de demostrar su capacidad para recibir opiniones favorables sobre su desempeño, tomando como base su esfuerzo. Muy bien, gracias. Esto es una continuación. Profe, me gustaría hacer una participación con relación a lo que mencionaba anteriormente. Bien. Y que es algo que me pasó a mí. Por ejemplo, usted menciona que ahorita somos estudiantes. ¿Te regreso a la diapositiva? Perdón, ¿sí? Ajá. Okay, dice donde implica que el alumno analice la tarea. Y yo ahorita que soy estudiante en este módulo, en este curso, ahí es donde mis recursos cognitivos fueron deficientes por el hecho de que no le sé mucho a la tecnología. No sé si me salga de contexto, ¿verdad? Pero como no le sé mucho a la tecnología, yo estuve batallando mucho en cuanto a cómo iba a dar cumplimiento a la tarea que se nos había dejado. Y hubo quien preguntó, ¿y dónde están las lecturas? Usted nos auxilió diciéndonos nuevamente dónde las podíamos encontrar. Pero a lo que yo voy es que es cierto, cuando nosotros no tenemos bien nuestros recursos cognitivos son escasos, se nos va a dificultar llevar a cabo esa tarea y algunos la hicieron más rápido porque tuvieron conocimiento de las tecnologías y algunos pues se nos dificultó bastante porque en ese aspecto andamos fallos, ¿verdad? Entonces no sé si me salí de contexto, pero quería comunicarlo. No, es bastante... es importante porque es tanto procedimental tu duda, tu participación, y también me lleva a una reflexión propia. Estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Y te diste cuenta de cómo fueron, o sea, las instrucciones eran muchas. Las instrucciones que se tenían que hacer para la tarea voy a bajar un poquito el volumen porque están llegando aquí unos mensajes. Las instrucciones eran muchas, pero no podía hacer menos instrucciones, eran las que debían ser en los mensajes de WhatsApp, pero si te fijas, trato de darles un espacio, trato de dejar claro dónde empieza una y dónde termina otra, trato de que no se amontonen, y eso es apoyar la metacognición de ese proceso, porque sé que hay quien lo tienen ya muy masticado, muy recorrido, ya lo saben hacer, han hecho varios cursos, y hay quien dice, a ver, espérame, es que este enlace para dónde es el de la plataforma, ¿dónde veo las lecturas? O incluso esta otra parte,
Esta otra parte que les ponía, dije, bueno, a ver, puede haber quien no tenga su usuario, la contraseña, no esté funcionando y no quiero que se me quede atrás con la tarea. Bueno, le pongo aquí los links. A eso me refiero o por eso soy bastante enfático en descomponer las indicaciones. Y me acaba de pasar en esta semana y la semana pasada estuvimos arreglando un detalle que nos pasó por un correo mal redactado, donde era un correo como de 12, 15 líneas, y las instrucciones iban en un solo párrafo. Eran instrucciones complejas, como ustedes lo pudieron ver, no era de referente a este curso, era de otro tema o de otro ámbito donde trabajo, pero me llamó la atención que la persona que elaboró el correo dijo, es que sí, todo está en el correo. Y yo le decía, sí, pero no lo descompusiste, no diste la posibilidad de quien lo lee, lo entienda. Su respuesta fue, pero es que no leen, no saben leer. Ahí detuvimos el comentario, ya teníamos que solucionar lo que se había venido, lo solucionamos y al final la reflexión fue, ok, puede que ellos no sepan leer, pero tenemos nosotros que enseñarnos a escribir para que ellos puedan leer de manera más sencilla, más fácil. Pusiste 10 ideas amalgamadas en un solo párrafo, no separaste, no pusiste, esto termina aquí y esto empieza acá, esta otra idea, este link es específico para este y este otro link es específico, este archivo debe de entregarse tal día, manejas 3 fechas en el párrafo y se confunde cuál idea es cuál. Entonces, los invito a hacer esa descomposición de indicaciones para poder llegar a una mejor comprensión. Tú lo estás recapitulando algo que a lo mejor yo de manera inconsciente ya, lo hice para darle las instrucciones. Yo no lo hice, voy a hacer una estrategia metacognitiva no, pero yo ya trato de hacerlo precisamente por eso, para permitir que ustedes puedan identificar datos clave. O sea, regresando al punto de mi WhatsApp hacia ustedes, la idea fue separar los datos clave para que ustedes pudieran identificar y determinar qué tareas particulares hay que hacer, qué habilidades requiero y cuánto tiempo dispongo. Ok, de las tareas particulares, yo puedo entrar a la lectura, yo sé entrar a la plataforma, pero yo no sé entrar al WhatsApp. Entonces, para esta habilidad de WhatsApp, voy a necesitar que me apoye, no sé, mi sobrino o mi hijo, ¿vale? Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos, tengo por aquí una manita levantada, Gabriela y Esmeralda. ¿Eso es referente a una participación sobre el mismo tema para no avanzar? Sí, profe. Okay. Es la participación anterior, es relacionado un poquito, estaba en otra computadora. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí te escucho. Dame un segundo. Alma, ¿tu participación es específica sobre la planeación también? Sí, también es sobre lo que estamos tratando ahorita. Bueno, me quedo, ahorita les doy espacio para estas dos participaciones. Recuerden, participaciones específicas para poder, no solo para poderle escuchar, sino para poder retroalimentar y hacer más grande esta interacción, para que nos dé el tiempo de terminar. Adelante, Gabriela. Sí, profe, bueno, es también, aquí son dos participaciones. La primera, estoy ahorita, según yo, no sé si me corrija, en este programa de Teams pasa lista automáticamente con el nombre. Entonces, yo hace rato sí estaba con mi nombre, ahorita estoy con la cuenta de mi hija por el problema que tuve, pero ya para no hacer más tiempo y perder tiempo de la clase, pero voy a solucionarlo para la próxima ya para entrar con mi Gabriela Valdivia. Gabriela, ¿qué, perdón? Es Gabriela Valdivia y aquí estoy ahorita como Gabriela Esmeralda. Gabriela Esmeralda. Yo de repente con otra cuenta. Te iba a decir, pero apareces como Gabriela, sí, apareces con el nombre de tu hija que también es Gabriela. Sí, pero es entendido. Para que ahí se quede como esa aclaración. Entendido, gracias. Y la participación sobre planeación
con la primera pregunta que usted inició sobre si conocíamos el círculo de la diapositiva anterior, que nadie contestamos de que lo habíamos escuchado, me quedo yo con la idea de que igual y no lo conocíamos con ese nombre, no sé cómo viene en la diapositiva, pero coincido de que todos lo hemos hecho o todos lo realizamos en nuestra práctica docente. A lo mejor no como tal con el nombre que aparecía, pero ya viendo pues la estructura del círculo y en lo que es la planeación, la evaluación y la otra, se me pasó el nombre, pero todos ya sea Monitoreo. Planeación, monitoreo. evaluación y monitoreo. Muy bien. En los 3 niveles escuchábamos, creo que hay de primaria, preescolar, secundaria, lo hacemos igual y primero evaluamos nosotros, yo soy de secundaria, evaluamos, hacemos el examen diagnóstico, creo que es parte de una evaluación, basándonos en el diagnóstico, planeamos, monitoreamos, nos está funcionando o no, nos regresamos otra vez a la planeación, pero mi participación es esa, que igual y no lo conocíamos con ese nombre, pero pues todos lo realizamos de una o de otra forma, empezando primero en uno, en otro, regresándonos, volviendo en el transcurso del ciclo y aplicándola a nuestro plan de mejora continua. Gracias. Ahorita cierro sobre tu participación. Primero me gustaría escuchar a Alma. Gracias, Gabriela, y anotado que estás con la cuenta ahorita de tu hija. Sí, Adelante, gracias. Alma. Sí, gracias. Quiero participar en relación al comentario que usted hizo de esas indicaciones que le dieron a varios de ustedes en un correo electrónico, donde la persona que escribió las indicaciones pensó que ustedes iban a tomar, así como él escribió, quiso dar las indicaciones, o sea, que los resultados iban a ser los que él esperaba. Al final de cuentas, ustedes les hicieron ver que no se estaba comprendiendo, porque el texto era muy largo y en realidad no estaba como descompuestas las ideas. A mí me pasó con un alumno cuando estaba trabajando de manera virtual, que yo le empecé a dar las indicaciones, así como dice usted, como el error que cometió la persona que hizo el correo con ustedes. Y yo le di muchas gracias al alumno porque antes de que él iniciara las actividades, él me hizo ver mi error, me dijo, yo necesito que usted me dé indicación por indicación para poder comprender qué es lo que yo voy a hacer. Ese alumno tenía problemas de aprendizaje, decirme que su forma de aprender, ¿sí? Y entonces yo pude tomar en cuenta lo que me estaba pidiendo antes de que me diera una solución al problema que yo le estaba dando, porque de seguro si yo seguía trabajando así, el muchacho me iba a dar algo que yo no le estaba pidiendo, ¿sí? Y a veces, más bien, yo creo muchas veces cometemos esos errores en el grupo y creemos que los alumnos no obedecen, no hacen las cosas que se les está diciendo, pero más bien nosotros muchas veces no sabemos dar las indicaciones como se deben de dar. O no los ayudamos a descomponer cada indicación. Esa sería mi participación. Gracias, gracias Alma, gracias Gabriela. Cierro sobre su participación y sí, yo no lo llamaría tanto un error, bueno, puede entenderse como un error. El problema ahí radica en que a nosotros nos puede quedar muy claro si es un proceso que ya hicimos 20 veces, 50 veces, lo podemos plasmar en un párrafo y podemos leer el párrafo y entenderlo, pero es un proceso que nosotros ya tenemos interiorizado. Para alguien cuyo proceso o para alguien que se enfrenta por primera vez a ese proceso o una segunda o una tercera, se va a hacer bolas. Si yo leo en un párrafo todas las indicaciones que le di en WhatsApp, lo entiendo. Esto es de aquí, esto es de allá, esto llega de aquí a acá, esta fecha se refiere a tal cosa, este link tiene que ver con ok, muy bien. ¿Por qué? Porque a esto me dedico. Pero
ustedes se dedican o su punto fuerte es la participación frente a grupo, la participación en aula, y sé que hay personas que para ustedes el ámbito virtual es una nueva experiencia, un nuevo reto. Si yo no les ayudo de aquí a aquí, este hipervínculo es este otro es esta tarea va de aquí a acá y esto se hace en la plataforma, nada más los voy a hacer bolas. Se les va a hacer bolas el engrudo, decían los abuelitos. Entonces, vámonos por partes. Me gusta mucho esa frase, vámonos por partes. Número 1, vamos a leer esta cuestión. Y no es el otro lado, y ahora con la cuestión de que ahora en estos tiempos el alumno tiene más voz. No es hacer tonto al alumno, no es tomarlo, porque hay quien dice, profe, es que usted pues como que de repente piensa que nosotros no sabemos, o nos da como las partes muy separadas. No es eso. Si tú ya lo puedes entender de una manera toda la instrucción completa, adelante, vamos avanzando. Pero me gusta hacerlo reflexionar sobre que en el grupo puede haber compañeros que no tengan una comprensión total del tema, que necesiten el desglosamiento de las indicaciones y que pueden ser personas que no participan o que no lo piden por temor, porque no están acostumbradas a, sí, yo necesito así, esa. No hablan, no se hacen escuchar. Entonces, muy bien, tú ya lo sabes hacer, adelante. Si tú quieres comenzar con la actividad antes, voy a dar 10 indicaciones. Tú ya las leíste y ya las comprendiste, puedes iniciar, pero voy a hacerlo de esa manera para que incluso al compañero de nosotros que más se le dificulte este proceso tenga al menos la ventaja de tener descompuestas las indicaciones. Voy a pasar ahora a, pues esto es básicamente la reflexión que hemos estado haciendo estos minutos con las participaciones. ¿Cómo puedo potencializar la estrategia de planificación? Por una parte, impulsando a los alumnos a que se cuestionen a sí mismos sobre el entendimiento de la tarea antes de iniciar el proceso de solución. Es lo que veíamos en una de las reflexiones. Y la otra, y repito, para mí esto es clave, comprendiste la instrucción, identificaste los datos necesarios. Si nos damos cuenta, si nos aseguramos de que hayan comprendido la instrucción y de que identificaron los datos necesarios de lo que les estamos diciendo, podemos tener claro que hemos ganado un buen terreno en que van a saber cuáles son los procedimientos necesarios para resolver el problema. Lo van a haber entendido. Y siento que si se realiza de esta manera, podemos fomentar que el alumno, en lugar de llegar y decir, no entendí todo ese molote, todo ese engrudo que usted nos presentó, eso le puede generar más temor o más barreras de acercarse a nosotros y decir, no entendí, a decir, ok, entendí la parte 1, entendí la parte 2, entendí la parte 3, no entiendo la parte 4 y la parte 5 sí. Le voy a preguntar al profe sobre la parte 4. Es más eficiente, tienen menos temor, tienen menos barreras de acercarse y de preguntarnos, porque ya les hemos dado o ya les hemos ayudado a realizar una estrategia metacognitiva a través de un planteamiento correcto. Continuamos. Aquí hablamos en estas 3 diapositivas de la planeación y cómo puedo potencializar la estrategia de la planeación. Vámonos ahora con cómo lo expresó la maestra de preescolar que participó, con la parte del monitoreo, la parte del registro. Puedo monitorear en 1 hora, puedo monitorear en 1 semana, puedo monitorear en 1 año. Los procesos y los tiempos son distintos, los procesos son bastante similares. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer estas líneas del monitoreo? Yo le ayudo. Adelante. Dice, monitorear. ¿Lo estoy haciendo bien? Permite controlar sus acciones y procesos cognitivos, por ejemplo, procedimientos matemáticos o algoritmos que realiza para resolver una tarea.
Involucra mantener la concentración y el interés en la solución de una tarea. Por ejemplo, subrayar un texto para recordar las ideas o conceptos matemáticos más importantes. Hablarse de sí mismo para recordar el objetivo por cumplir y así regular la motivación. Este problema no va conmigo. Conseguiré averiguar cómo resolverlo. Gracias, muchas gracias por la participación. Monitorear lo estoy haciendo bien. Ok, ya planeamos. Ya planeamos cómo acercarnos al alumno. Ya planeamos cómo decirle o cómo hacerle más comprensiva la tarea. Ahora, debo de monitorear, debo de darle su seguimiento. Y en este punto sé que me podrán decir, maestro, pero ¿cómo monitoreo un grupo tan grande? Los comprendo y ese ha sido uno de mis argumentos en las participaciones y es donde he tratado pues de hacer reflexionar a cuando he tenido la oportunidad de hablar con autoridades educativas. A mí se me hace que como país, como Estado, no podemos avanzar teniendo grupos tan grandes. No podemos monitorearlos. No voy a entrar o no nos da el tiempo para, no que no vaya a entrar, no nos da el tiempo más bien para entrar en una discusión, pero los entiendo y los comprendo que el monitoreo, la planeación puede ser fácil, porque a final de cuentas la hago para un grupo, pero el monitoreo es difícil. Y con más de 20 alumnos, excediendo más de 20 alumnos, que creo que ha de ser el caso de la mayoría, es muy difícil. La vez pasada me preguntaban, bueno, ¿y cómo le hago? Ok, vamos trabajando por subgrupos. En ocasiones vemos alumnos que se autorregulan muy bien de manera independiente y pueden ir. Entonces, quizá necesito hacer alguna dinámica para enfocar el monitoreo en este alumno es particular o en este grupo de alumnos o a lo mejor les doy, no sé, media hora más de receso pido que me le den media hora más de receso a un grupo de alumnos y con el resto me quedo, no porque sean burros, sino porque necesitamos trabajar para nivelarlos a que lleguen a alcanzar a los otros. Son diferentes estrategias. Pero en específico el monitoreo, controlar acciones y procedimientos. El monitoreo implica control. También involucra mantener la concentración y el interés en la solución del tema. Esto es bien importante. El monitoreo no es solo observar. Ay, sí, te estoy monitoreando, ¿sí? Alguien que ve a través de una cámara está monitoreando, pero este es un monitoreo, podríamos llamarle activo. ¿Por qué? Porque está dirigido a controlar acciones y a mantener la concentración y el interés. Es un monitoreo que no solo está contemplando, sino está incidiendo. Ok, maestro, no le entiendo. Bueno, vamos a regresarnos al texto, vamos a recordar ideas o vamos a reflexionar sobre el concepto matemático. No entiendo cómo abordar esta operación de fracciones. Ok, no te estreses, vamos a recordar qué es lo que me puedes decir sobre las fracciones. Pues son tal o cual. Ok, sabes hacer una suma de fracciones y cómo se hace. Pero si yo regreso a lo que él ya sabe, a sus ideas, voy a estar regresando a esta parte, lo teníamos aquí, al conocimiento de sus recursos cognitivos. Y voy a volver a tomar base para ahora sí, vamos a hacer una autorregulación para aprender un nuevo conocimiento. Aquí estábamos. Hablarse a sí mismo para recordar el objetivo por cumplir y así regular esa motivación. ¿Me ayuda alguien con este en cortito? Bueno, lo leo yo. Ahorita el siguiente es más extenso. Monitorear, lo estoy haciendo bien. Hace referencia al seguimiento de tipo mental que el alumno realiza en función de los resultados de su desempeño y la calidad con lo que hizo, los procedimientos para dar solución a una tarea y su eficacia para lograr objetivos previamente planteados. Esto se redondea con lo anterior. Es un monitoreo activo, no es un monitoreo contemplativo, pasivo. Tenemos que lograr que el alumno nos ayude a hacer un seguimiento
de sus resultados, de sus procedimientos y de su eficacia. Eficacia es qué tanto porcentaje de lo que se planeaba alcanzar, se alcanzó. Independientemente, la eficacia no es haciendo uso contenido de recursos. Necesitaste mucho tiempo, no importa. Necesitaste poco tiempo, no importa. Se es eficaz si se alcanza o no las metas. ¿Cómo puedo potencializar, y esto nos interesa, cómo puedo potencializar la estrategia del monitoreo? Planteando preguntas que lleven a los alumnos, fíjense, a verificar, a rectificar y a revisar el procedimiento que ha determinado para dar una solución a una tarea. Yo puedo ponerles, no sé, 100 multiplicaciones y decir, ok, las respuestas correctas fueron tal, 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 tal y tal. Ok. Pero puede ser que el alumno haya aprendido más poniéndole menos. A lo mejor si les pongo 10 multiplicaciones, 15. Pero si después les problematizo, ok, ¿cómo puedes comprobarme? O sea, ¿estás en lo correcto? Sí, ok. ¿Por qué me dices que estás en lo correcto? Que ellos empiecen a revisar, a rectificar, darles la oportunidad de reaprender, de retrasar el camino que ya siguieron de un punto A a un punto B, pero de una manera reflexiva, no de una manera automática, de una manera reflexiva. Y eso, entrar un poquito en la reflexión, es lo que parte de lo que nos hace falta que nos enseñen a destacar en los contenidos matemáticos. Podemos ser autómatas, y ustedes lo saben bien, la manera tradicional de que nos han enseñado para impartir el conocimiento de las tablas de multiplicación es automática, es una canción, y la canción es una memoria que si bien es útil, las canciones hacen uso de una memoria que si bien es útil para realizar muchas de las tareas, no es una memoria reflexiva, es una memoria en automático. Es una memoria que, yo me acuerdo de esta canción, pero no me está haciendo reflexionar por qué 7 por 3 es igual a 21. No lo estoy reflexionando, lo recuerdo porque lo he cantado 50, 70, 1000 veces, pero no he rectificado, no he verificado, no se me ha dado la oportunidad de reflexionar el procedimiento. Ahora, sobre tareas específicas, ¿cómo puedo apoyar el monitoreo? Bueno, ¿has seguido el plan que habías diseñado previamente? ¿Por qué el procedimiento implementado funciona para esta tarea y finalmente ese procedimiento funcionará para tareas similares? Es parte de lo mismo, hacerlo reflexionar. Tengo una mano levantada, José Trujillo, ¿es correcto? Sí, bueno, ¿Gustas? aquí reflexionando sobre lo... Sí, adelante, adelante, Sí, José, ya te escuché, adelante. lo que nos está comentando de este círculo, de este vínculo, es muy importante de las etapas. Uno como maestro tiene que incentivar el pensamiento crítico de cada alumno. Es correcto. Por ejemplo, los matemáticos. Y a veces cometemos el error de decir, vamos a contestar el reto matemático fulano de tarea. No sabiendo que ahí es muy importante el proceso que estamos desarrollando. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y también importante el debatir con otros niños. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo hiciste? Sobre los procesos. Hace rato decía que los alumnos son, en cuestión de matemáticas, son muy que
que el alumno preguntas, a ver, tú le dijiste, ¿viste? ¿Está de acuerdo con lo que te están pidiendo? O sea, ¿qué otras tu compañero? Todas estas cuestiones son cuestiones de andamiaje para que el alumno pueda resolver problemas. Es correcto. Y está muy correcto, está muy enfocada, lo aterrizas perfectamente y me da gusto, repito, me da gusto ver que la manera como lo estamos abordando y como lo están ustedes haciendo la secuencia, les va cayendo el 20 en qué parte de su actividad aterriza cada uno de estos conceptos. Muchas gracias. Vamos, nos falta 1, 2, 3, 4 diapositivas. Me las voy a aventar un poco rápido. Tengo aquí una persona que está. Me las voy a aventar un poco rápido porque ya vamos sobre tiempo para que si tienen alguna actividad la puedan realizar. Pero es básicamente lo que hemos visto y la tarea. Muy bien. Entonces, vamos a darle, dirían los españoles, vamos a darle caña. Este es el proceso de cierre, el proceso final. Evaluar. Ok. ¿Lo he hecho bien? La evaluación está relacionada con la respuesta y el producto final de una tarea o problema. El alumno compara su desempeño con la meta inicial. Cerramos el ciclo. Aquí estamos hablando ya de que lo voy a comparar con la meta inicial. ¿Para qué? Lo voy a comparar con la meta inicial para saber si llegué o no llegué. Voy a comparar el desempeño y las respuestas. Es parte de lo que nos mencionaba ahorita el compañero en su participación. Implica que el alumno reconozca que la planeación y el monitoreo influyeron en los resultados que obtuvo. Aquí le enseñamos al alumno si esto es un paso ya un poco más avanzado, que el alumno reconozca que la planeación y el monitoreo influyeron. No sé si pudiera darse de manera muy específica o muy profunda en primaria, pero al menos podemos, creo que en ese nivel podemos llegar al punto en el que el alumno entienda que si planea, o sea, si ordena sus pensamientos, ordena las instrucciones y cada cierto tiempo está viendo o está monitoreando que esté siguiendo esas instrucciones y no esté divagando por otro tema, creo que a ese nivel podemos ya integrarlos o hacerlos partícipes de una autorregulación o de una estrategia metacognitiva. Evaluar, ¿lo he hecho bien? Implica que el estudiante considere las creencias con relación a las causas de los resultados, negativo, contrario a lo esperado, o positivo. En este punto, sí, implicar que el estudiante considere las creencias con relación a las causas. Y esto es importante, obtener resultados negativos. No siempre es malo. Obtener resultados positivos no siempre es bueno. Si yo siempre obtengo resultados positivos, si yo siempre, y esto es algo que es un poco disruptivo, no es contra lo que siempre se hace, pero si yo siempre les pongo a mis alumnos problemas que tienen una solución, no van a saber qué hacer en el punto o en el momento que lleguen a algo que no tenga una solución. Ojo, no es ponerle a lo mejor una multiplicación, una división o un problema que no tenga una solución y dejarlos libres. Ok, ya les puse 50 multiplicaciones o 50 problemas. Ahora les voy a poner uno que está mal planteado y lo que quiero, o al punto que quiero llegar, no es a que a fuerza tenga una respuesta, sino a que ellos tengan la confianza de decirme, maestro, en estos 50 yo tenía un elemento A, un elemento B y un elemento C. Aquí usted me está dando un elemento A, un elemento B, pero no me da un elemento C, me da un elemento D. Y con ese elemento yo no puedo sacar la fórmula o yo no puedo hacer esto. Sí, esa es la reflexión a la que quiero llegar. No siempre lo positivo es bueno. No le estoy dando chance al alumno de enfrentarse a un camino que está cerrado, a que me identifique por qué está cerrado, a que lo reflexione y a que me diga o me exponga por qué no se puede. Eso es bueno.
implica un poco más de tarea, más de monitoreo, más cercanía con los alumnos y poco a poco ellos van a aprender, ok, no siempre lo que me dicen, no solo mi maestro, no siempre todo el conocimiento debo de darlo por válido o debo de darlo que necesariamente va de un punto A a un punto B. Tengo que averiguar yo si efectivamente hay un camino o si ese camino está roto o si no se puede. Estas creencias responden tanto a factores internos como externos. Dentro de los internos se encuentran el esfuerzo, la suerte o el grado de habilidad. Eso es parte de cada uno de los alumnos. En los externos están el nivel de demanda cognitiva, en la tarea y en la exigencia del docente. ¿Cómo puedo potencializar la estrategia de evaluar? Esto es parte de lo que estábamos planeando. Hacer preguntas que guíen a los alumnos hacia la reflexión y la revisión con respecto al procedimiento. ¿El procedimiento fue el adecuado? ¿Es el más eficiente? ¿Tienes tú como alumno alguna idea? Ok, yo te enseñé a ir de aquí a acá, pero yo te enseñé a ir de aquí, tienes que ir acá, luego llegar acá, luego llegar acá, luego llegar acá, luego acá, y luego llegas acá. Le pregunto, ¿hay alguna manera de llegar del punto A al punto B más corta, más eficiente, utilizando menos tiempo, utilizando menos pasos? ¿La hay? ¿Puedes identificar si el procedimiento fue ejecutado de manera correcta? ¿Verificaste el resultado obtenido? ¿Puedes argumentar la razón de tal procedimiento? ¿Cómo puedes describir lo que seleccionaste, el procedimiento? Aquí lo estamos haciendo reflexionar sobre este punto que dibujé, sobre el procedimiento. Ok, ¿entendiste primero ¿Lo comprendes? ¿Hay algún punto que tú digas, maestro, esta parte, ahí donde tenemos que convertir el dato que traigo P en el dato Q, es donde me da mucha lata? Llegué a este punto, pero aquí es lo que me da lata. Y finalmente, ¿cuál es tu percepción sobre esta solución? Vamos a cerrar de manera sucinta con un pequeño resumen. La fase de planificación podemos decir que consiste en determinar el procedimiento y que se comprenda la instrucción. La fase de ejecución consiste, ok, ¿lo estás haciendo de manera correcta? Y preguntas para mantener la concentración. Finalmente, la fase de autorreflexión. Debo de comprobar que todos los procedimientos los haya realizado de manera correcta o que los haya comprendido y que reflexione sobre cómo se ejecutó el plan. Muy bien, vamos, no nos queda mucho tiempo. Tengo aquí la diapositiva de la tarea. Ahorita terminando voy a subir el material y tanto que estamos revisando las diapositivas como habilitar el link para que lo puedan ver. Hay 2 tareas para esta semana, para este módulo. Para quien tenga la pregunta de, maestro, yo no alcancé a terminar los 2 foros del módulo 1, todavía están activos. Revisen que tanto el módulo 1 como el foro 1 como el foro 2 los hayan terminado. Tienen la posibilidad de subirlos aún este fin de semana. Entiendo que muchos se integraron apenas a este módulo. ¿Cuál es nuestra fecha para estas 2 tareas? Viernes 2 de diciembre, 23:59 horas. Es un foro 2, donde les comentaba que yo los invito a que definan las estrategias metacognitivas. Esta tarea no es una tarea es que tenemos que investigar, no. El material ya lo tienen, lo pueden sacar de las lecturas, de las exposiciones. Yo quiero que me hagan una reflexión y me planteen su definición de estrategias metacognitivas. Es un foro, una actividad de reflexión. El segundo es una tarea de comprensión. Vamos a leer este artículo. Aquí está el link. Lo voy a dejar también en el material de enlace. O sea, el enlace viene en las diapositivas que les voy a pasar y viene también ahí en la plataforma el link. Y después de haber leído esto, vamos a contestar el cuestionario número 1. Quiero que quede claro. El cuestionario número 1 son 16 preguntas y para que ustedes aprueben,
el parámetro está en obtener correctas 9 de ellas. Pero para ello van a tener 2 intentos, ¿vale? 2 intentos. No se asusten. No hay límite de tiempo, lo pueden hacer en una tarde, no. Todavía no llegamos al punto donde les dé media hora para contestar el cuestionario, ¿no? Háganlo tranquilos, realicen la lectura, hagan el primer intento. Si en el primer intento sacaron un 7, o sea, de las 16 preguntas sacaron 7 bien, no se asusten. Se va a tomar en cuenta la calificación más alta, no el promedio. Y van a ver por ahí que, dado que es el primer examen, no estamos siendo del todo, estamos dando tiempo, son 2 intentos, y el mismo cuestionario les brinda al finalizar el intento o al cerrar el intento, al darle enviar, les brinda una retroalimentación sobre cada uno de los contenidos para que el segundo intento lo puedan hacer de una mejor manera, más comprendida, y puedan obtener una calificación más satisfactoria y correspondiente a lo que han aprendido. Les agradezco su atención. Tengo 2 minutos para tampoco quitarle su tiempo. 2 minutos si tienen alguna duda o pregunta muy específica que tengamos que resolver por aquí. Si no, ya saben que a lo largo del fin de semana y de la semana les estaré poniendo en el chat las instrucciones, también de manera desglosada, para que puedan entender y comprender un poco mejor las tareas que vamos a hacer. ¿Alguna participación muy específica? Adelante, Neri. No, yo nomás quería preguntarle si era un formulario de Google. No, no es un formulario de Google. Es un cuestionario tipo examen de Moodle, de la plataforma que estamos usando. Ok. No, no es un Y formulario. otra pregunta. Dime. La lectura opcional, supongo que no viene incluida tampoco en el cuestionario. No, la lectura opcional, si leen totalmente la instrucción, ahí dice no es obligatoria y no viene en el cuestionario. Por eso les estoy pidiendo. No voy a hacer una sorpresita. Sí. No voy a hacer una sorpresita. No. Ok, profe, está todo. No, trato de ser, en esta etapa que estamos aprendiendo los conceptos clave, trato de ser muy preciso y no descuiden. Por eso soy enfático. Esta lectura sí se tiene que hacer. Esta lectura les va a ayudar o es la base. En esta lectura vienen todas las respuestas del cuestionario. Todas y cada una de las respuestas. Si por tiempo, por gusto, por iniciativa quieren realizar la lectura adicional, adelante. Van a observar que la lectura adicional es lo que vimos ahorita, pero más a profundidad, todo lo que vimos en la sesión. ¿Alguien más? ¿Una participación bien específica? Si no hay ninguna, díganme que no y ya procedemos a terminar la sesión. No. Ninguna. No, maestro. Muy bien, les agradezco el favor de su atención. Les reconozco nuevamente su labor. Pude ver en sus... Por arriba. Pude ver en sus participaciones que... Por arriba, corre. Creo que hay un micrófono abierto. Un micro abierto de Claudia. Claudia. Oye, a Claudia Vega que apague su micrófono. Maestra Claudia. Hola. Gracias, maestra. Y pues le reconozco su trabajo. Reconozco su trabajo y estamos para apoyarles. Durante la semana seguiré dando indicaciones en el grupo de WhatsApp. Veo que fueron de utilidad y la plataforma va a estar abierta en un momento más. Sergio, ¿alguna duda puntual que tengas? ¿Levantaste la mano? Sí, mire, para pedirle que me incluya el grupo de WhatsApp por ahí, porque como que no coincido, no estoy. ¿La plataforma? Sí. En la plataforma. Ajá, De hecho, ¿cuál es la plataforma? ¿Mande? La plataforma, ¿cuál es la que estamos usando? En línea se llama... ¿Ya podemos salir los demás? ¿Cómo? Sí, ya pueden salir los demás. Adelante, me quedo solo con Sergio. Sí, en línea, ¿cómo es? Gracias.